Así que muchas gracias. Y ahora vamos a la presentación de uno más, un referente más del campo nacional. Una vez la escuché a Ise Recalde, justamente, en una charla que se refería a estos referentes como los nacionales. Y la verdad que me parece una palabra muy buena para, para catalogar a estos pensadores. Así que ahora vamos a presentar a otro amigo de la Brigadier General, Francisco Pancho Pestaña, abogado, profesor universitario también en la Universidad de Lanús, escritor, varios libros, pero bueno, un par son Introducción al Pensamiento Nacional y Malvinas, la otra mirada. Así que, bueno, muchas gracias, Pancho, por participar y la palabra es toda tuya. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento a José Alcuervo y a los compañeros de la organización Principios y Valores que tuvieron la generosidad de invitarme. Obviamente, el placer de compartir con entrañables compañeros y compañeras de toda la vida, de la lucha, tanto sindical como de la lucha política, de la lucha metapolítica que hacemos básicamente nosotros, que tiene que ver con el pensar. Un recuerdo el día de hoy a mis compañeros. Francisco, disculpa Francisco, que está silenciado. está silenciado, perdón. Ahora, ¿empiezo de nuevo? Ahora sí. ¿Tengo que empezar de nuevo? Bueno, entonces, más rápido. En principio, un agradecimiento muy fuerte a los compañeros, tanto el Cuervo como José, que organizaron, que tuvieron la deferencia de invitarnos y en sus personas, y en ambas personas, a la organización convocante, que es Principios y Valores. En segundo lugar, agradezco a la vida compartir hoy con compañeros y compañeras de tantos años de lucha, con referentes metapolíticos y sindicales que están compartiendo en este momento este panel. Un recuerdo a mis compañeros de colegio, detenidos desaparecidos. Hace unos años pusimos un recordatorio allí, después de tantos años de ausencia, que fue muy emotivo. Hay un par en especial que tuvieron mucho que ver con mi vida personal. Lo segundo que voy a hacer es una advertencia seria. Resulta que ustedes saben que yo, digamos, bueno, estoy siempre con la cuestión del Facebook y las redes sociales, transmitiendo las cosas que hacemos, y esta vez, obviamente, coloqué y posteé, digamos, esta actividad, y a partir de ese momento empecé a recibir una serie de agresiones, no solamente contra mí, que no me importa, sino contra los participantes, los y las participantes del encuentro, por parte de lo que yo denomino una suerte de estalinismo cultural de cabotaje, que es básicamente una especie de entre comillas, cultura de la incomprensión, cultura de la supresión, cultura del olvido, que es lo que ha recaído históricamente sobre el primer peronismo. Ustedes saben que los grandes y las grandes autores del pensamiento nacional y latinoamericano y del peronismo en particular, han estado ausentes, han sido olvidados, han sido excluidos, han sido obliterados de la literatura política y científica argentina, con lo cual eso no me asombra, pero lo que sí me asombró, el grado de virulencia que empieza a adquirir esta especie, vuelvo a reiterar, de estalinismo, y digo de cabotaje porque ni siquiera es el estalinismo basado, digamos, en el terror y en la fuerza del Estado, que en la otrora Unión Soviética, sino es más bien un estalinismo que se escuda a través del anonimato de las redes virtuales. Así que les mando un saludo muy especial a los y les imbéciles que se dedicaron esta semana
a insultar a los compañeros y compañeras que vamos a participar de este encuentro. Un saludo muy especial. En tercer lugar, y a mí me están preguntando ¿qué siento yo respecto al 24 de marzo de 1976? ¿Qué sucedió? ¿Qué vino a suceder? ¿Qué aconteció? Bueno, fue el punto final, la última batalla contra algo extraordinario que sucedió en la Argentina, que fue una expresión de lo que se llama la modernidad americana. Ustedes saben que generalmente cuando se habla de modernidad, se habla de la modernidad burguesa europea, y un proceso donde la burguesía empieza a convertirse en sujeto histórico, empieza a acumular capital, empieza el desarrollo tecnológico, científico y después la expansión financiera. Es decir, hay un sujeto histórico que surge en Europa en un momento determinado, que se transforma en sujeto histórico que está acompañado por una serie de ideas, entre ellas la idea de modernidad. Algunos la extienden hacia la expansión americana, europea hacia América. Pero cuando hablamos de esta modernidad, hablamos de la modernidad en términos del principio del desarrollo científico-tecnológico. Claro, pero así como no existe la ciencia, sino existen las ciencias, existen las medicinas, las filosofías, etc. Los procesos históricos también son diferentes. Y nuestra modernidad tuvo lugar en un momento especial de nuestra historia, que fue justamente el primer peronismo. ¿Y qué tuvo de peligrosa esa modernidad? Primero que fue una modernidad periférica, es decir, que surgía no de ese centro donde la burguesía aún continuaba, digamos, con una expansión del capital que había fomentado dos tremendas guerras mundiales a partir de lo que se llama la razón instrumental, es decir, me empodero de lo que necesito para expandirme, sino una modernidad que retomaba la idea de comunidad, retomaba la idea de persona humana y retomaba algo muy importante, que no es el capital el que crea el trabajo, sino el trabajo el que crea el capital. Eso era peligrosísimo para el mundo, para un mundo, entre comillas, occidental, sustentado por sectores que pregonaban justamente lo contrario, que el origen del capital, del trabajo, es el capital, y por lo tanto, si yo tengo el capital, vos tenés que esperar que a mí se me cante llevar el capital. Por eso esa siempre idea que tenemos de que los capitales extranjeros nos van a salvar, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí se produjo lo que se llama una suerte de modernidad americana, un proceso muy parecido al brasilero y el de otros países, impulsado en RADEPA, en Bolivia, y una modernidad que además estuvo acompañada por un paradigma civilizacional, es decir, por una nueva forma de vida, totalmente revolucionaria. Era abandonar el individualismo filosófico hedonista que también describieron anteriormente los antecesores, sobre todo Iciar, sino retomar la idea de común unión, es decir, del ser humano como naturalmente una especie comunitaria, que es lo que somos, y donde los lazos de proximidad son los lazos sustanciales, los que constituyen a la comunidad y constituyen a la vez al sujeto. Sujeto y comunidad se co-constituyen, digamos, en una unidad a partir de un desarrollo complejo y lógicamente holístico. Y esa fuerza de esa modernidad no pudo ser superada ni con los bombardeos, ni con los bombardeos, ni con la persecución, ni con la resistencia. Porque la Argentina había entrado en un proceso de desarrollo evolutivo que la conducía, digamos, a constituir una comunidad socialmente justa, políticamente, económicamente libre y políticamente soberana, que parecerían palabras o consignas, pero sinceramente constituyen los ejes sustanciales de esa filosofía
que acompañó la modernidad. Así como el liberalismo fue la filosofía que acompañó la modernidad burguesa, el justicialismo fue la filosofía que acompañó la modernidad argentina. Y eso había que destruirlo. ¿Y cuál era el elemento sustancial que había que destruir? La fuerza de trabajo organizada. Por eso el laburo de Perón, el más importante, no es durante el primer gobierno, son los 2 años anteriores donde él se dedica explícitamente a unir la fuerza de trabajo. Trabajo que hizo con Borlenghi, todos sabemos Bramuglia, también con Mercante, un grupito de compañeros, empezaron a persuadir a todos los dirigentes sindicales que para realizar, digamos, la capitalización del trabajo, que es el verdadero idea central económica del peronismo, la fuerza del trabajo tenía que estar unida. Tenía que estar unida. Ese es el gran laburo de Perón. Llega al gobierno con la fuerza de trabajo unida necesaria para capitalizar el trabajo y para poner a la Argentina en el camino de una modernidad. Y ese proceso que duró 10 años, repleto de realizaciones que no eran obras públicas. Ahora los políticos dicen obras públicas, no, porque las realizaciones son intervenciones sobre la realidad con sentido estratégico. Una represa es una realización. Una vivienda, el chalecito peronista, es una realización porque fomentaba el crecimiento de la familia. Eso es. Ahora se habla de obras públicas, se habla... Bueno. Y además una filosofía política de la conducción. Acá no hay jefes, no hay líderes, eso es un idioma ajeno al peronismo. De conducción, peronismo, para llevar adelante ese proceso de modernidad, esa modernidad nuestroamericana, como es, se necesita conducción, obviamente, porque se necesita, aparte de la técnica, ciertas condiciones que él las vinculaba a un óleo sagrado, pero que no lo vamos a decir ahora porque los conocemos todos. Fue tan fuerte esa modernidad que aún el peronismo en la etapa de persecución, aún el Estado, aún la comunidad argentina, siguió adelante. No la pudieron parar. Y había que pararla definitivamente. Y el 24 de marzo de 1976 se produce un acontecimiento, digamos, político, histórico, que fue el puntapié inicial para la destrucción del proceso de modernización de nuestro país, que no es el proceso de modernidad burguesa europea, sino el proceso de modernización de base obrera en la Argentina. Eso es lo que sucedió. Y por eso la ley de entidades financieras. Porque la ley de entidades financieras instituye ontológicamente al capital como el centro de lo económico. Por eso, el golpe del 24 de marzo del 76, un golpe, y yo lo voy a nombrar, digamos, genocida. Hubo genocidio. Hubo peronicidio también. Hubo peronicidio. Fíjense, si ustedes hacen un estudio, inclusive de los sectores que fueron atacados con mayor fortaleza, tanto en los que hace a la desaparición física como la detención y la inclusión en las actas institucionales, están todos los sectores que de alguna manera compartieron esa modernidad que presuponía la liberación. Por lo tanto, ese primer peronismo podía contener dentro de esa estructura a Remorino y a Borlenghi y a Bramuglia sin problemas, porque ambos todos compartían la idea de la liberación y la idea de la modernidad o modernización. Habría que ponerle un nombre, por ahí Marcelo se le ocurre alguna alternativa que él es muy bueno, mucho mejor que yo para eso. Y entonces lo hicieron. Y lo hicieron muy, pero muy bien. Porque si bien, digamos, los macacos útiles que acá nombraron, eran realmente macacos útiles y hubo gente entre las sombras que planificó y ejecutó
este golpe institucional, también, o sea que fueron preparados para hacer ese trabajo, fueron formados para hacer el trabajo, hubo un entrenamiento para hacer ese trabajo. Hubo una formación en muchos cuadros para poder transformar inclusive a un cuadro militar, ¿no?, en una persona capaz de desconocer la subjetividad del otro, de entrar a tu casa, de torturarte. Bueno, en el caso de Julio lo sabemos, tortura, además te afanaban las cosas de dentro de la casa, y además encontraban a un pibe, lo afanaban y lo vendían. Eso se llama razón instrumental y fue de alguna manera una de las características del proceso alemán, si querés llamar, ¿no? Con otra mirada. Porque lo que se hizo el 24 de marzo fue el peronicidio. Es decir, destruir material y espiritualmente ese proceso de modernización acompañado por una filosofía original, humanista, digamos, que contempla al ser humano integralmente como pensar, y no solamente con la razón, sino con el sentir. Que además, y reitero, considera a los seres humanos como naturalmente especie comunitaria. Y eso nos hace diferentes, porque yo soy si el otro es. Por eso, la gravedad del golpe la vemos hoy. 45% de pobreza. Es una vergüenza. Tendríamos que terminar esta conferencia porque realmente cuando uno observa, que además esto está increyendo, que una Argentina que ingresó a la modernidad, tardía si quieren llamarla, pero que pudo y logró un proceso de incorporación, no a través de un estado de bienestar, como dicen estos que hablan de la vulgata peronista. El peronismo nunca fue un estado de bienestar, eso es una estupidez. Fue un estado promotor, que es otra cosa totalmente diferente. Una filosofía propia, una concepción propia del surgimiento del capital y además, ¿ya?, un estado que no es el estado de bienestar, porque el estado de bienestar es la expresión burguesa del estado que se preocupa por el quilombo social. Es mucho lo que había que destruir. Y fíjense qué sectores atacaron, ¿no? En esa patria moderna estaba desde Lorenzo Miguel hasta compañeros de base de distintos sindicatos y distintas organizaciones. Obviamente con un periodo de proceso de infiltración, y todo esto que lo sabemos, bueno, ya sabemos quién fue Gabriel Limberti, ya sabemos quién fue Servitsky, bueno, toda esta gente ya sabemos quién fue. Algunos tardaron un poco más en darse cuenta, pero lo que tenemos que ver no es la foto, sino la película. El ejemplo de una periferia modernizada en base a la fuerza de trabajo organizada es un hecho revolucionario que pone en cuestión los principios esenciales de la economía clásica. Y eso es lo que destrozaron. Y atrás de ahí quedaron muchos amigos, muchos compañeros, muchos sufrieron. Cuando lo jorobaban ahí a Piumato, yo le contesté a un pelotudo, le digo, pero escúchame, querido, bueno, vos sabés lo que vivió, vos qué viviste. A lo sumo alguna vez habrás tenido que correr porque te asustaste con un petardo. Nosotros sabemos quién fue Piumato, y además que es el secretario general de Derechos Humanos de la CGT, y además que hubo huevo, cuando los demás estaban gozando de las prebendas del poder, del menemismo, que ahora también, ¿no?, está expuesto, ¿no? Nosotros nos acordamos. Por eso la memoria siempre tiene que ser un ejercicio no selectivo. A mí no me gusta ejercer la memoria selectiva. Me parece
me parece aparte muy poco serio, medio casi, digamos, vergonzoso. Yo sí, obviamente, tengo mi posición, soy un ser subjetivo, soy un sujeto, no soy un objeto. Por lo tanto, abordo al mundo desde una visión absolutamente subjetiva. Pero eso no significa que utilice esa subjetividad, digamos, para establecer una selectividad en la memoria, eligiendo los datos que a mí me convienen y sacando otros, porque toda la historia es nuestra historia, aunque no querramos. Somos el indio, somos el gaucho, somos el gringo, somos todo, no somos una parte. La historia es así, ¿no? Por lo tanto, podemos, y propongo, llamar al 24 de marzo de 1976 el Día del Peronicidio, principio del peronicidio, es decir, de la tentativa de la destrucción final de una alternativa, de un paradigma civilizatorio con una filosofía propia y una idea propia del Estado, de la economía y de los seres humanos. Así que por ahí el año que viene podemos establecer, acompañando el Día de la Memoria, el Día del Peronicidio. Así que muchísimas gracias y bueno, le dejo la palabra al compañero Piumar. Bueno, muchísimas gracias, Pancho. La verdad que un lujo los 4 compañeros, Diego, Marcelo, Isiar y Pancho. Esto del peronicidio es la verdad que está bárbaro. Este concepto, ahora que se le pone nombre a los diferentes homicidios y al genocidio, porque el peronicidio es un genocidio humano, pero es un genocidio económico, cultural. Entonces, la verdad que es muy bueno esto de ponerle un nombre determinado. La verdad que excelente. Bueno, ahora para finalizar, va a venir el compañero Julio Piumato, secretario general de Judiciales. Le voy a dejar para la presentación, a su vez, a nuestro secretario general, una apostilla, le tengo que decir a Pancho. Nosotros, como brigadier general, somos parte de Principios y Valores, pero